Buen día para todos. Mi nombre es Mónica Aya. Actualmente adelanto mis estudios en el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y el presente video hace parte del curso Enfoque Filosófico de la Educación y gira en torno al tema de la educabilidad. Para iniciar, es necesario puntualizar en el concepto de educabilidad, que es ampliamente abordado por varios autores y perspectivas. El término educabilidad se le atribuye principalmente a Herbert, quien reconoce que es un concepto fundamental de la pedagogía y lo define como plasticidad y ductilidad. Por su parte, Fermoso lo define como una posibilidad y una característica humana. Para Huber-Hens es una capacidad de aprender y Flickner la define como posibilidad que tiene el hombre de formarse. Por otro lado, desde la filosofía de la educación se le reconoce como una posibilidad de transformación. Desde la dimensión psicobiológica como un principio de conducta que posibilita la educación y desde el ámbito antropológico como una visión unitaria y exclusivamente humana. Dentro de las características de la educabilidad se destacan las siguientes. Personal, ya que es una categoría de exigencia personal e irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. Es intencional porque es el sujeto quien decidirá sus metas o ideales. Además de eso, es referencial porque sabe a dónde dirigirse. También es dinámica, ya que todo lo que le rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos. Y por último, es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Hasta el momento es claro que la educabilidad presenta los siguientes principios. Es una categoría específica del hombre. La educabilidad convierte al hombre en el autor de su vida. Está relacionada con el contexto histórico. Supone un cambio intencional con una finalidad propuesta e implica comunicación al desarrollar la capacidad de elección de mecanismos para relacionarse con los demás. Límites de la educabilidad. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varias perspectivas y análisis, pero han sido tres las que agruparon un mayor número de defensores. Estas son pesimismo pedagógico, optimismo pedagógico y optimismo moderado. El pesimismo pedagógico o herencia es la postura radical defendida por las corrientes genetistas del siglo XIX y afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Según esta postura, es poco lo que el educador puede modificar, ya que el código genético es la explicación de toda conducta humana. Es decir, que la naturaleza es el principal factor de desarrollo humano y está determinado por la genética. El optimismo pedagógico o ambiente. Esta perspectiva considera que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que actúan de forma decisiva. Existen dos vertientes. Por un lado, la sociológica, que afirma que la personalidad no es innata, sino adquirida con el tiempo y es un producto del condicionamiento ambiental. Y por otro, la vertiente psicológica, que propone que la personalidad es plástica y se va configurando progresivamente según las experiencias vividas. Y el optimismo moderado fusiona y admite tanto la influencia de la herencia y el medio social, por lo que la interacción entre el código genético y el ambiente es la misma legítima explicación del desarrollo humano. En esta perspectiva, la intención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia y permite formar los estudiantes.
Más allá de estos tres límites, existen algunas limitaciones relacionadas a la educabilidad y que se dividen en dos. La primera radica en la misma naturaleza del hombre en relación a sus límites o a las inevitables leyes biológicas o de la corporeidad. Y la segunda en la naturaleza de la intervención educativa frente a la capacidad humana de su autodesarrollo. Espiritualidad del ser humano. En relación a la espiritualidad del ser humano, según las teorías espiritualistas, la educabilidad se sitúa en el espíritu del hombre, por lo que solo él puede ser sujeto de educación. Asimismo, postulan que la espiritualidad posee tres características. Personal, porque se da en la persona con espíritu libre. Relacional, ya que la educabilidad posee una estructura que muestra relación del espíritu con las cosas. Y activa, porque la realización del espíritu humano no se adquiere, sino que actúa. Teorías personalistas. Las teorías personalistas consideran que la educabilidad surge del hombre como persona y es orientada hacia el ser humano. En palabras de Max Scheler, las personas como expresión de la naturaleza y del espíritu. Es por esto que tiene sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Luego de abordar el tema de la educabilidad, presento las siguientes conclusiones. Desde nuestra labor como docentes es necesario abordar y apropiar el concepto de educabilidad desde el reconocimiento del otro y desde una perspectiva integral que abarque no solo el componente intelectual, sino espiritual, personal y biológico. Al ser la educabilidad un proceso permanente, donde los docentes somos un elemento fundamental, es importante reflexionar frente al quehacer educativo y proponer ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades, intereses, condiciones y dificultades de los estudiantes con el fin de contribuir a su educación y autorrealización. Hasta aquí esta presentación. Muchísimas gracias a todos.